mis queridos amigos y hermanos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día muy especial porque estamos en la casa de Dios y vamos a escuchar la bendita palabra del Señor, sus instrucciones, sus enseñanzas, lo que Él tiene para nosotros. Hoy está hablando de un tema muy especial, a veces controversial. Voy a estar hablando acerca de la ley y de la gracia. Y es que quizá esta mañana podamos entender algo de lo que Dios quiso decirnos a través de su palabra en cuanto a la ley y en cuanto a su gracia bendita. Así es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Que los mandamientos de Dios ayer fueron vigentes, hoy son vigentes y todo el tiempo serán vigentes, porque la palabra de Dios no pasará. Y nosotros tenemos que entender ese principio. Entonces, cuando Cristo viene, lo primero que Él hace es establecer por qué vino. Eso es lo que hace. Lo primero que hace es establecer por qué vino. ¿Ok? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No lo piensen, ni se lo imaginen siquiera eso. No lo piensen. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Cuando decimos cumplir, pues no entendemos muchas veces qué quiere decir cumplir, pero hoy vamos a hablar, a ver qué es lo que quiso decir cumplir. Amén. Vamos a empezar por la palabra abrogar. Creo que ustedes vieron ahí la nota de la ley. 3 leyes existen en la Biblia, o quizá hay más: la ley del pecado, la ley de las obras, la ley del Talmud y la ley de Dios que está en el libro de Éxodos. Amén. Esas 3 leyes. Pero hoy vamos a hablar acerca de la ley de Dios. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra abrogar, dice el diccionario, es dejar sin efecto una ley o un mandamiento. Esto de acuerdo a un diccionario de nuestra lengua. Pero si revisamos un diccionario griego, ahí la palabra abrogar es la palabra kataleu. Quizás no lo pronuncie bien porque no hablo griego. Tiene más definición como derribar, destruir, deshacer, terminar, acabar. No crean que el Señor vino para acabar, destruir, terminar o deshacer la ley. Él no vino para eso. Él no vino para eso. Así es que nosotros por medio de esto entendemos que Jesús no vino para destruir, no vino para remover, no vino para derribar, para deshacer, para terminar, para acabar con los mandamientos de Dios. Eso es algo que no cabe en la mente de Dios, ni tampoco lo había establecido. ¿Entendemos eso, hermanos? Quiere decir que la ley de Dios está vigente, siempre estará. Okay. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Hay algunas personas que por naturaleza, por una naturaleza normal, ¿okay? No los voy a juzgar, porque al Padre Celestial así le plació que no entendiéramos muchas cosas y Dios así lo quiso. Pero llegaría el tiempo en que nosotros íbamos a entender. Miren ustedes, por ejemplo, los judíos. Ellos no entienden nada de Jesucristo. Ellos no saben de Jesucristo, ellos no entienden nada de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así le plació al Padre. Va a llegar el momento en que ellos van a entender y van a aceptar a Jesús. Pero a nosotros Dios nos concede aceptar a Jesucristo, conocer a Jesucristo, sus promesas, sus bendiciones, aceptarlo en nuestro corazón, recibir el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas, y nosotros reaccionamos a eso. No conocíamos la ley, porque en primer lugar la Iglesia Católica nunca dejó que hubiera Biblias. En segundo lugar, siempre dijo que todo lo que oliera a ley era judío, y por lo tanto nosotros no éramos judíos y no teníamos nada que ver. Pero ahora que entendemos que nosotros somos el pueblo de Dios y que tenemos el mismo Dios y que tenemos la misma ley, reaccionamos y decimos: no, hay un cumplimiento de la palabra en mi vida y eso tiene que cumplirse en mi vida. Mi obediencia le corresponde
no a los restos, no a los credos, sino nos corresponde a la palabra, a obedecer la palabra bendita del Señor. Pero cuando a veces decimos, no, pero ya el Señor vino a cumplirlo, ya Él lo que ha cumplido ya se acabó, ya lo derribó, cosa que eso no es verdad, hermanos. La palabra cumplir en hebreo es lekayem, que significa cumplir, confirmar, sustentar y preservar. Esa es la palabra que se llama cumplir, lekayem. Hermanos, lekayem es un tecnicismo hebreo. Cuando los sacerdotes platicaban entre ellos, decían, ¿tú qué opinas de esto? No, pues yo opino esto, yo opino aquello, yo opino para allá, yo opino para acá. Y cuando los rabinos veían que estaba bien, decían, lekayem, has hablado correctamente. Porque además tiene dos niveles que en nuestro significado de esta palabra lekayem. El primer nivel es hacer una interpretación correcta de la ley, lo que les acabo de decir. Cuando ellos discutían de la ley y estaban correctos, ellos decían, lekayem, has hablado correctamente. El otro nivel es hacer lo correcto. El nivel es cuando alguien realiza e interpreta correctamente, se le da bien y le han dicho, has cumplido la ley. Lekayem, cumplir. Y el último nivel era de acuerdo no solamente a la interpretación correcta, sino que ahora daba a la tarea de compartirlo o de enseñarlos a otros. Y este es el tercer nivel de lekayem. Compartirlo, enseñarlo a otro, decirles a otros que la obediencia a la palabra de Dios es eterna. No he venido para abrogar la ley, ni lo piensen. Yo he venido para establecerla, para cumplirla, para confirmarla, para sustentarla, para preservarla. ¿Qué diferencia? ¿Ahora entendemos eso, hermanos? Ahora ya no vamos a estar tan a la defensiva de que la ley no, ya Dios nos libertó de la ley. Sí, Dios nos libertó de la ley, pero la ley del pecado, porque antes éramos insuficientes para vencer el pecado. Pero ahora la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y eso es una bendición que nosotros la sepamos. De esa ley, Dios no nos ha liberado. Somos nosotros, como pueblo de Dios, obligados a guardar la santa palabra de nuestro Dios. Así es que, imagínense ustedes, hermanos, cómo Jesús iba a venir a quitar todos los privilegios que esa ley de Dios nos da. Dice la palabra de Dios en una exhortación que Moisés hace al pueblo de Dios. Yo no sé cuántos son pueblo de Dios. Levanta la mano, todos son pueblo de Dios, amén. Gloria a Dios. Hay un canto que dice, somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios gozamos de su bendición, de su aprobación y de su palabra bendita. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseed la tierra que Jehová, el Dios de nuestros padres, os da. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagas así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Cuidadlos pues. Ya hablé como guatemalteco. Ahora pues. Y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todo esto, estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Cómo va a ser posible, hermanos? Que el Señor vino a quitar lo que era una bendición para nuestras vidas, la sabiduría, la inteligencia. Dice el Salmo 1, bienaventurado, dichoso el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita y de día y de noche. Será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Imagínense, hermanos, cómo Jesús iba a venir a quitar lo que era una bendición para nuestras vidas. No es posible.
Y ustedes lo están leyendo. En el libro que leímos hoy, el libro de los Reyes, nos habla ahí cómo el pueblo de Israel, el reino del norte, se perdió por su idolatría, por su desobediencia a la ley de Dios. Porque uno de sus reyes les quitó la ley, uno de sus leyes los hizo abominables. Y hermanos, por esa misma razón, Roma nos quitó la ley de Dios. ¿Por qué? Porque iba a introducir un sinnúmero de idolatría a nuestras vidas. Y esa fue una de las causas por las cuales ellos quitaron la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Ahora, déjenme decirle algo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy estamos entendiendo eso, hoy estamos comprendiendo, hoy leemos, ya tenemos más entendimiento. Y mi esposa decía, ¿cuánto tiempo han leído la Biblia? Yo como más de 10 años que ustedes están leyendo la Biblia, pero ahora la están entendiendo. Ahora saben que en Israel había dos naciones de Israel, una llamada Israel y la otra llamada Judá. Ahora ustedes conocen perfectamente que había dos reinos de uno, que había dos reyes y que había dos naciones, y que una nación se perdió, pero la otra Dios la guardó. Nosotros pertenecemos al pueblo de Israel, amén, a ese pueblo que Dios salvó. Ahora, estos son los mandamientos y estatutos, dice. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual poseáis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ahora déjeme decirle algo. Cuando nosotros oímos de esto, decimos, eso era en el Antiguo Testamento. Algunos otros dicen, eso era para los judíos. Y aunque esto es verdad, hermanos, esto es para todo aquel que viene al conocimiento del Dios de Israel y que quiere buscar al Dios de Israel. Estos son lo que Dios ha dado. Entonces, ¿para qué fue dada la ley, hermanos? Ustedes vieron hoy, leyeron hoy en este día, si no han leído van a leer. Hoy ustedes leyeron que Israel se perdió porque no guardó la ley. Dios puso la ley para protección, hermanos. Dios puso la ley para que nosotros, hermanos, nos guardáramos, para protegernos a nosotros. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué estaba haciendo? Protegiéndonos. Miren nuestros descendientes, en mis descendientes pasados, criminales, asesinos, le sacrificaban al dios sol, víctimas, le sacaban del corazón y los ponían al sol y se los dedicaban al sol. Sus hijos eran sacrificados al dios sol, a la idolatría, al pecado. Dios nos quería proteger de eso y nos decía, no tengan dioses ajenos delante de mí. Dios quería proteger a quienes, a su pueblo. ¿A quienes quería proteger? A sus hijos. Él quiere proteger a sus hijos, quiere proteger a su pueblo, que no tenga que sufrir, que no tenga que ser engañado por el diablo. Él quiere hacer eso. Imagínense, hermanos, ustedes en la casa donde los padres no tienen ley. Imagínense eso. ¿Qué es lo que pasa con los hijos? Imagínense ustedes donde el padre quiere establecer la ley en su casa, pero no puede porque la mujer se opone y no quiere. Dice, no, deja a los niños, pobrecitos, tú nomás con tus leyes, tú nomás con tus disciplinas, tú nomás quieres que ellos no hagan nada. Déjalos que ellos hagan lo que quieran. ¿Cuál ha sido el resultado de estos hogares, hermanos? Hijos depravados, niñas depravadas, hombres marihuanos, hombres perversos, hijos completamente mal. ¿Por qué? Porque no había ley en la casa. Porque mientras el padre lo quería poner, la madre se oponía, o viceversa. Mientras la madre quiere ordenar a los hijos, dice, no, deja a los niños, tú nomás aburriéndolos y contra de ellos. ¿Qué es, hermano? Imagínense, hermanos, donde no hay ley. Imagínense donde no hay ley, cómo crecen las familias. Yo quiero que ustedes pongan en consideración esto y puedan vivir correctamente.
Uno de los problemas que existe en nuestra vida es que muchas veces el que quiere imponer la ley no vive la ley. Yo recuerdo cuando mi padre quiso corregir a mi hermano cuando tenía unos 16 años y mi hermano le contestó mal a mi papá y mi papá se enojó y dijo: me voy a quitar de este maldito vicio para corregirte. ¿Y qué le contestó? Primero corríjase usted. No podemos nosotros imponer la ley si nosotros no la guardamos. Entonces estos hogares crecen sin ley, completamente sin ley. Ustedes se dan cuenta, el viernes me daba risa con el predicador que estuvo aquí hablando el mensaje. Nos habló de Salomón, cómo su padre David le enseñó: amigo, guarda la ley, cuida de guardar los mandamientos de Dios, te va a ir bien, mira, cuídate, ten cuidado, no te apartes, úsalo. Y él contaba que él tiene sus hijos, sus hijas, y contaba que él los corrige, que él les exige. Y hermanos, es un hombre celoso de su familia, quiere lo mejor para sus hijos. ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos? Todos, hermanos. Entonces él tiene que imponer su ley. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando pones en ley, la gente se da cuenta. A veces algunos de los jovencitos dicen: por allá ese hermano es bien estricto, a su hija no la deja que nos acerquemos a ella. Claro que no. ¿Qué está haciendo? Protegiendo a su hija. Ustedes ven la diferencia entre donde hay ley y donde no hay ley. Donde no hay ley, que ande con muchachos, que tengan novio, no importa eso, que es pequeña, es normal en los jóvenes. Espérense, hermanos. Lo único que está haciendo es proteger a su hija, a su hijo. Lo único que está haciendo es protegerlo. ¿Cómo que novio? 15 años y novio, ¿qué es eso? Tienes que ir a la escuela, tienes que ir al colegio, tienes que desarrollarte, tienes que hacer algo, tienes que ser alguien de provecho. Pero cuando no hemos vivido en la ley, ¿cómo podemos nosotros poner ley? Por eso hay niños groseros, los niños se visten mal, las niñas se visten mal, porque no hay ley. En su casa no conocen la ley, no hay corrección. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de esos detalles para nuestras vidas y entendamos, hermanos, que la ley de Dios no es para hacernos mal, es para protegernos. Es para cuidarnos. No adulterarás, no fornicarás, no levantarás falso testimonio, no te metas en chismes. Entiende, Dios quiere establecerlo como esto. Pero más bien, en cambio, nos salimos por la tangente y no hacemos caso a la ley de Dios. Y esto es peligroso. Yo doy muchas gracias a Dios por mi familia. No es porque la lave, hermanos, pero yo quiero ser sincero con ustedes también. Ustedes nos ven, nos conocen, saben quiénes somos. En mi casa, aunque yo era el jefe, mi esposa era la ley. Y yo nunca le evité que ella fuera la ley. Instruyó a mis hijos en disciplina. A veces cuando iba a ver algunos cuerazos, yo me hacía la vista gorda y me salía, porque me dolía y no quería ver que les dieran a mis hijos, pero les hacían falta, denles. ¿Saben? Había ley. Y yo observaba a mis hijos. En la casa de mi hija Noli, ya sé quién es la ley, ya sé quién es la gracia. Me doy cuenta, y nada más cuando habla el papá, que es la ley, rapidito reacciona. Ahora, fíjense algo que he notado. La ley, hermanos, no es para hacernos mal. Y nosotros reaccionamos a eso. Yo recuerdo siempre a mi hija Jennifer cuando ella se quedaba en los aeropuertos dormida y le hablaba a su mamá a las horas de la noche: mamá, el avión se me fue, y mi esposa la regaña: siempre te duermes y esto y lo otro. Y ok, agarra un boleto y cómpralo. La gracia, la ley. Nunca me hablaba a mí. Si me habla a mí, no te preocupes, mi hija, yo me he quedado muchas veces dormido, no te preocupes. Entonces, ustedes pueden ver, hermanos, cuando hay ley en los hogares. Cuando mis nietas tienen algún problema, ¿a quién van? ¿A la gracia o a la ley? Van a la ley, van con su papá, se quejan con su papá: papi esto, papi para aquello, y le confiesan y se abren. No van a la gracia, van con su papá. ¿Por qué? Porque saben que su papá los está cuidando, saben que su papá quiere lo mejor. ¿Cómo visten? Vístanse bien. ¿Cómo andan? Anden bien. Que no, ni siquiera se les ocurra pensar, ni lo piensen. ¿Por qué? Porque hay ley.
Tienen que entender eso, hermanos, que Dios hizo la ley no para nuestro mal, Él la hizo para nuestro bien. Ustedes ven a Babi así muy grande y muy ronco en su palabra, eso, Él es la gracia en su casa. La ley es Andy. ¿Por qué hasta la fecha no he podido a mis nietos, a Luquis, a Jeremías o aquí? Cuando le digo, mi hijo, ¿no quieres una soda? No, dice. ¿Por qué? No, hay de soda. ¿Por qué? Su mamá le ha dicho, tomen agua, tomen agua, tomen agua. Y a mi hija, a mi nieta, que ya digo, amiga, come mucha carne para que... No, dice, yo no quiero estar gorda, yo no quiero... Vegetales, ¿por qué? Porque su mamá siempre ha dicho, coman vegetales, coman vegetales. ¿Qué está haciendo? Cuidándolas, protegiéndolas. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que es importante que nosotros practiquemos la ley. Repito, cuando nosotros no hemos tenido ley, pues no podemos hacer nada. La gente luego se da cuenta, allí no hay ley. Ahí en esa casa no existe la ley. ¿Por qué? Usted lo puede ver. Usted lo puede ver perfectamente. Entonces la ley fue dada para nuestro bien. Ahora vamos a entrar en algo controversial. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto, hermanos, es algo que es importante. Mi hija me decía, papi, en la Biblia querrá decir que Dios, Jehová, es la ley y que Jesucristo es la gracia. Le digo, ni lo digas, mija. Es lo contrario. ¿Cómo? Sí. Jesús es la ley. Cuando Jesús le dijo a uno, mira, confía en mí, en la gracia, yo soy la gracia. ¿Cuándo le dijo? Él no vino a eso. Él vino, haz, obedece, cumple, haz esto, haz aquello para allá. Vete, no peques más. Fórmate bien en la palabra, fórmate bien, porque yo soy la ley. En una interpretación, en una ¿cómo se llama? Interpretación, Brian. Yo soy la ley. No he venido a abrogar la ley. No he venido sino a cumplirla, porque yo soy la ley. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, es la ley. Jesús es la palabra hablada de parte de Dios, que porque a Él le pareció bien en su soberanía, Él quiso que su palabra se hiciera carne, se hiciera hombre y viniera y nos preservara y nos instruyera y nos prevaleciera y nos diera su palabra correctamente, porque los judíos y los fariseos se habían desviado y el Señor Jesús viene para cumplirla, para establecerla, para lo que les enseñé hace rato. La gracia es el amor profundo de un Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Quién le dio la instrucción a Adán? ¿Quién le dijo a Adán, por favor, no comas de ese árbol? ¿Qué estaba haciendo? Protegiéndolo, hermano. ¿Qué pasa cuando se dijo, mamá, déjame ir aquí, déjame? No vayas, mi hija, no vayas. ¿Por qué? No, hay gente perversa, no vayan. Ay, pero todos van a ir, pues que vayan, tú no vas. ¿Qué está haciendo? Protegiéndolo, solamente protegiéndolo. ¿Cuál era el propósito de que Dios le decía, no toques ese árbol? Protegerlos. Qué lástima cuando los hijos somos desobedientes y no obedecemos la ley de Dios. Yo recuerdo en mi casa, mi papacito, pues, él vivía su vida como Frank Sinatra, y mi mamacita era una ley muy fuerte para mí. Todos los días me daba, todos los días me pegaba, todos los días me maldecía. Era una ley muy pesada, una carga pesada, una ley legalista, una ley judía del Talmud, que cualquier cosa me daba. No había una forma de una protección. Hay algunos que dicen, el Antiguo Testamento ese era el tiempo de la ley, hoy es el tiempo de la gracia. Eso es mentira, hermanos. Todo el tiempo ha sido gracia de nuestro Dios. Por eso, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, Él sacrificó unas ovejas y los vistió y les quitó su vergüenza y los dejó vivir casi más de 900 años Adán. ¿Por qué?
por su gracia bendita. La gente se pervirtió, se hizo mala. Y cuando llegó el tiempo del diluvio, hermanos, ¿quién eran justos? Nadie había justo en la tierra. Solo Noé era justo. ¿Y cuántos entraron? 8. ¿Y los otros 7 también eran justos? No, no eran justos, eran malvados, perversos, se habían contaminado. Pero en la gracia de Dios los introdujo a su arca. Eso es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Lo mismo eres. Ahora que estamos en la salvación de Dios, ¿qué es, hermanos? ¿Vamos a vivir como queramos? Déjeme decirle algo, hermanos. Aunque la ley nos fue oculta, no entendíamos los mandamientos de Dios, hermanos, porque alguna razón habían sido obstruidos por la iglesia a la que pertenecíamos. Déjenme decirle algo. No he visto todavía ningún predicador, quizá haga alguno, quizá perverso, pero no he visto a ningún pastor que le diga a su congregación: hermanos, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Adulteren, forniquen, roben, no importa, hermanos, no hay ningún problema. No he visto uno solamente que diga esto. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de su corazón hay ley, porque dentro de su corazón hay deseo de obedecer la palabra de Dios. Entonces predican la obediencia a la palabra de Dios, aunque no lo entienden bien, pero predican, hagan esto, hagan aquello, busquen de Dios, oren, ayunen, esfuércense. De alguna otra forma trata de llevar a cabo el ministerio. Ese trabajo de esos pastores ha sido un trabajo de muchísima bendición en el mundo, por lo cual habemos muchísimos cristianos, miles y miles y millones, por esa gracia bendita que Dios ha puesto en los corazones, en la vida de los pastores. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. Cuando Dios, hermanos, escoge un pueblo, lo hace suyo, los hace a sus hijos. Y le dice: ustedes son mi especial tesoro si obedecen mis leyes. Ustedes son mi pueblo. Miren, yo los voy a bendecir. Esta bendición será suya. Esta promesa será suya. Esta bendición, todo para allá y para acá. Pueblo privilegiado. Pero obedézcanme. Y por muchos años, cientos de años, el Señor estuvo soportando al pueblo de Israel, al pueblo del norte y al pueblo del sur, hermanos, y yéndose tras los Baales y yéndose tras los dioses ajenos. Dios es un Dios celoso, hermanos. Dios es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. Él no quiere que, ninguno de ustedes quiere que su esposa se vaya con otro hombre. Dios, hermanos, se casa con Israel en el monte del Sinaí. Y ahí en el monte del Sinaí se casa con este pueblo y dice: ustedes son la niña de mis ojos. Yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar. Ustedes obedezcan mis leyes y yo voy a estar en ustedes. Pero ¿qué pasó, hermanos? El pueblo dijo: no, nosotros no queremos nada de eso, olvídate. Y se fue, hermanos, y fornicó. Y después hay una parábola en Ezequiel y dice: cuando yo te encontré allá en tu sangre, cuando yo te encontré tirada, ni tu mamá ni tu papá te quiso, yo te recogí, te lavé, te puse aceite, te perfumé y te crié y te di lo mejor de mi plata, lo mejor de mi oro, y te tuve conmigo y fuiste mi esposa deseada. Cuando cumpliste la edad me casé contigo y fui tu esposo. ¿Y cómo me pagaste? Te fuiste con los egipcios, te fuiste con los babilonios, te prostituiste. Y no solo de esto, las prostitutas le pagan, pero tú les pagabas a tus novios para que se metieran contigo y les dabas tu oro y tu plata. Y mi oro y mi plata y mi aceite y mi trigo y lo que yo te di, se los dabas. Y mis hijos que yo te di, se los ofrecías a Baal. Hermanos, un pueblo desobediente que no pudo obedecer los mandamientos de Dios. Y con cuánta tristeza me da, hermanos, cuando el Señor dice: José, mi hijo mayor, mi Benjamín, ¿dónde estás? ¿Qué te he hecho? Entre más te he querido, entre más te he buscado, entre más te has cuidado, más te has alejado de mí. Y tú, Judá, seguiste los pasos de tu hermana. Qué agonía, hermanos. Pero dijo: un día, en los posteriores días, yo voy a escribir mis leyes, mi Torah, mis mandamientos en el corazón de mi pueblo, y ellos me van a obedecer. Hoy es ese día, hermanos. Denle un aplauso al Señor.
Así es que ya vimos cuál era el propósito de la ley. El propósito de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Ya ve, hermanos. Ya ve. El fin de la ley es Cristo. Ya se acabó. Cristo vino, se quitó la ley. Así lo entendemos. El propósito de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos se habían desviado. Ahora viene Cristo como ley y dice: miren, las cosas son así. Oíste que fue dicho. Bueno, esos son dichos de oídas, pero yo os digo. ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito? Y él les daba ubicación. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, se escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre, ahora nosotros como cristianos, no, yo creo en Cristo y yo sé que Cristo me salvó y Cristo es mi Salvador y yo sigo a Cristo. Qué bueno que siga a Cristo. Pero ¿realmente le seguimos? Porque Él es la ley. ¿Le obedecemos lo que Él quiere? Dijo: las palabras que yo os hablo no son mías. Yo no les he dicho nada mío, yo no les he dicho nada mío. No, las palabras que yo os digo son las palabras que mi Padre les dijo en el monte. Son las palabras que Él les dio. Son las mismas palabras las que yo les estoy transmitiendo. Yo no he venido otras palabras. Oh no, hermano, pero el Señor dio un mandamiento, y el mandamiento es que nos sabemos unos a los otros, y bajo este mandamiento la gente predica el amor. Y el amor, hermanos, no el amor de Dios que trae responsabilidad, sino el amor humanista. Y cuando alguien se expresa con el amor humanista, pues es mejor que Dios. Porque, hermanos, dicen los humanistas: ay, ¿por qué esa pipa explotó con 20 niños adentro? Si yo fuera Dios, yo no los hubiera matado. Fíjense nada más, haciéndose mejor que Dios. Y cualquier cosa: ay, no, hay que amarlos, hay que quererlos. Es cierto, hermanos. Pero el no decirle su pecado es crueldad, es perversidad. El no decir: mira, si tú no te corriges, ¿qué va a ser de tu vida mañana? Piensa que hay una condenación para tu vida. Tienes que corregirte. El no decirle eso es perversión, es maldad, hermanos. Tienes que decirle, porque si no eres un cruel, que cuando él se vaya al infierno te va a echar la culpa. ¿Por qué no me dijiste? Entiende, hermanos, que el propósito, porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Quiero en esta mañana que ustedes me entiendan el por qué me estoy expresando así con ustedes. A veces no entendemos el mensaje de Dios y nunca nos imaginamos, ni siquiera por aquí, que Jesucristo fuera la palabra de Dios, que Jesucristo fuera la ley de Dios. Pero cuando leemos la palabra, entonces entendemos, y espero que esta mañana entendáis, que Jesucristo es la palabra de Dios. Dice Génesis 1: en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. En ese principio Jesús estaba ahí. Él era la palabra, el Dabar, él era la Merna. Dabar en hebreo, Merna en arameo, verbo en griego, palabra en español. Así que dice Juan 1: en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Este era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquella palabra, aquella mirna, aquella damar, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Qué increíble mensaje. Jesús, hermanos, es la palabra. Todo lo que salió de la boca del Padre es la palabra. Y esa palabra es Jesús, hizo carne. Por eso dice, cuando Nicodemo viene a decirle: Señor, dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú has hecho si Dios no es con él. Jesús le dice: tienes que nacer otra vez. ¿Cómo nacer otra vez? Voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer. Eso no es posible. Tienes que nacer de la palabra. Tienes que nacer por medio del Espíritu. Tienes que entender el mensaje de Dios en tu vida. Dios, hermano, Jesús estaba ahí, es la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, encontramos referencias a dos letras que tienen un significado especial: Aleph y Tav. El alfa y la omega en las traducciones griegas, el principio y el fin en nuestras traducciones en español. En la forma pictográfica se interpretan las letras hebreas. La letra Aleph significa cabeza o Jesús, mientras que Tav significa pacto, señal o sello. Por lo tanto, Aleph y Tav significa cabeza o jefe de pacto o señal de sello entre Elohim y el hombre. ¿Quién es el Aleph? Tav. En las primeras palabras del libro de Génesis encontramos las siguientes palabras: Bereshit bara Elohim Aleph, Tahasen Shemashim, Aleph Tav Haret. Quizás no le pronuncie bien, digo, no sé hebreo. En el hebreo la conjugación Aleph Tav da énfasis a un prefijo, significa completo o perfección. Por eso en Apocalipsis 1, 2, 10 y 21 dice: y Yeshua dijo a Juan: yo soy el Aleph, el Tav, el Alfa, el Omega, el primero y el último. Yeshua, Jesús, es la palabra de Yahweh. Por eso es el Aleph y el Tav, la primera y la última palabra de Dios. Amén. La primera en el principio y la última siempre será la voz de Dios, la palabra de Dios. Hermanos, ahora pónganse a pensar. He oído personas que dicen: no, a mí no me digas que la ley es fuera para los judíos. Yo creo en Cristo, yo obedezco a Cristo. ¿De veras obedeces a Cristo? Entonces tienes que obedecer los mandamientos, porque Cristo es los mandamientos, Cristo es la ley de Dios. Jesús es el medio que Dios usó para hacer todas las cosas. Para nosotros, sin embargo, dice Pablo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesús, Yeshua, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Jesús siempre dijo: si quieres adorar, adora a Dios. ¿Por qué me llamas bueno? No hay buenos, uno es bueno, el Padre. El Padre que nos dio su gracia. No éramos dignos, pero nos dio su gracia para que nosotros, con su gracia, podamos obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Yo lo creo. Vamos a terminar el misterio escondido en Dios, que su palabra es Jesús, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas. Porque en Él fueron creadas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, ¿entiende, hermanos, que la palabra es Cristo? Ahora ya no le va a tener tanto miedo cuando dice: no, tienes que guardar la ley no, la ley es para los judíos. No. ¿Puedes ahora entender que la ley es Cristo? Pues mira, hay otra prueba, y esta la presenta el apóstol Pablo. Yahweh
habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por medio de Moisés, por medio de los profetas, en estos postreros días, Dios nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todos y porque en sí mismo hizo el universo. Dios, hermano, mandó a su Hijo y les mandó a su pueblo a hablarles, a decirles, a instruirles, a cumplir la ley, a establecerla. Pero ellos no quisieron oírlo. Solo hay un Elohim, Yahweh, su palabra creadora. Yahweh estuvo presente en cada una de las creaciones y Dios la presentó a nuestras vidas. La última concordancia que tengo me pareció increíblemente hermosa, esta expresión de Jesucristo para nuestras vidas. Proverbios, que tiene que ver Proverbios, por ahí hay una enseñanza increíble. Dice Jesús, dice la palabra, dice la sabiduría, dice el entendimiento. Yahweh me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes que los collados ya habían sido engendrados. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía sus estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando estableció los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenando todo. Y era su delicia de día en día. Teniendo solaz delante de él, todo tiempo me regocijé en la parte habitada de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos míos, oídme. Y bendecidos son los que guardan mis caminos, atender el consejo, ser sabios, no la menospreciéis. Bendecir al hombre que me escuche, bendecido el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vía y alcanzará el favor de Yahweh, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Qué increíble palabra. Palabras que no quieren oír los que creen que en la gracia tú no tienes que hacer nada, porque no entienden la gracia. Pero es ok, hermanos, va a llegar el día que la van a entender, porque Dios está llamando a su pueblo a la obediencia. Vamos a terminar con esto. Vean hacia afuera, a ver si todavía está el cielo y la tierra, y miren lo que dice el Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una hoja ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. No crean que viene a quitar la ley, dice, ni la enseñanza de los profetas, a decirles que ya no vale nada. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni siquiera un punto, una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Dios nos ha dado la ley para nuestra protección, hermanos. Recuerdo una ilustración que da mi esposa, no me la sé muy bien, pero dice de una mujer que tenía un hijo muy desobediente. Un día la sorprendió dándole una mala noticia, que él andaba en malos pasos y que se quería hacer mujer y de eso. Su mamá dice: ¿qué estás diciendo? ¿Eso te he enseñado yo? ¿Qué te está pasando? Mira, si no te arrepientes, si no le pides perdón y sigues con tu necedad, te me vas de la casa. No te quiero ver aquí. Es una vergüenza para esta casa. Ay, qué madre tan ingrata, ay, qué madre tan mala. Solo quería que su hijo reaccionara. Se fue su hijo, se fue. Pero ¿qué hizo la madre? No le importó. No, hermanos, se puso a orar. Señor, mi hijo es tu hijo, yo te lo dediqué a ti, tú me lo diste, tú vas a cambiar su corazón, tú vas a hacer misericordia, Señor, tú vas a hacer algo en su vida. ¿Y saben qué? Como a los 6 meses ahí viene el hijo, transformado, cambiado. La gracia de Dios, hermanos, el amor de Dios.
Aquí va una palabra para todos, todos nosotros, pero principalmente para los predicadores. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La traducción en el lenguaje actual dice: yo les aseguro que dice, por eso, si alguno no obedece un punto, una coma, dice, por eso, si alguno no obedece un solo mandamiento de Dios, al menos, el menos importante, será la persona menos importante en el reino de los cielos. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer. Yo no sé cuántos han oído predicadores que no, hermano, ¿por qué van a guardar la ley? Eso fue para los judíos, eso fue en el Antiguo Testamento, eso no es para nosotros. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. ¿Cómo estás enseñando? ¿Cómo le estás hablando a la gente? ¿Qué le estás diciendo de Dios? Pero el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Tenemos, hermanos, que obedecer a nuestro Dios. Como cristianos, ¿cuál era nuestra obediencia? Nuestros pastores nos enseñaron: oren al Señor, que es una buena forma de acercarnos a Dios. Ayunen, que es una buena forma de saber la voluntad de Dios. Asistan a la iglesia, es una buena forma de mantenernos en línea. No está malo. Pero no sabíamos todo lo que Dios demandaba de nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, su ley es importante, sus mandamientos son importantes. Ay, hermano, pero eso es imposible. Por eso Dios los quitó, porque ¿quién los iba a obedecer? Eso es absurdo pensarlo, hermanos. Solo porque no se obedece la ley, hay muchos que violan la ley. La corte está llena de violadores de la ley. Por eso se van a quitar los semáforos, por eso se van a quitar las luces, por eso se van a quitar los straps. ¿Para qué están ahí si nadie les obedece? Eso es absurdo. Fíjense ustedes que hace tiempo llegó a un pueblo los carros. Y cuando llegó a los carros, el presidente municipal empezó a ver que había problemas y las personas estaban siendo atropelladas. Y hermanos, no conocían la ley. No había ley en el pueblo, no se imaginaban que el pueblo se iba a llenar de carros. Entonces el alcalde municipal dijo: no, está habiendo muchos muertos. Y puso, hermanos, unos topes ahí, unas piedras para que pararan ahí. La gente se seguía pasando. Puso unos stands, puso unas luces y hermanos, para protegerlos. Pero ¿saben qué pasó? Su hijo, que no conocía la ley, andaba por todos lados a toda velocidad. Y un día su hijo agarra y se pasa la luz y se lleva a una persona y se la llevan al alcalde. Y le dice al alcalde: ¿por qué hiciste esto, mi hijo? ¿Sabes cuánto tiempo le he dado de cárcel a todos los que desobedecen la ley? 2 años de cárcel. Y mira tú lo que has hecho. ¿Sabes qué? Te vas a ir a la cárcel 2 años para que se te quite. Y el hijo compungido, y el hijo llorando: perdóname, papi, perdóname, ten misericordia de mí, mira que ya no lo vuelvo a hacer. Se baja él, se quita su saco, renuncia a su puesto y le dice al juez: llévenme a mí a la cárcel, yo voy a pagar por mi hijo en la cárcel. ¿Cómo iba a reaccionar ese hijo a la ley que su padre le había dado? ¿Con ingratitud? ¿Con desobediencia? Y eso fue lo mismo que hizo Cristo cuando Él vino a morir por nosotros. Él llevó nuestros pecados, Él nos libró de la maldición de la ley. Nosotros estábamos malditos porque no conocíamos su palabra.
Se dio a sí mismo, se entregó en la cruz, murió por nosotros. Y nos dijo: ¿qué les he hecho yo a mis hijos? ¿Por qué no me obedecen? ¿Por qué no me quieren? Este hijo vivió agradecido siempre para su padre, porque su padre pagó por él lo que él merecía. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No seamos ingratos, hermanos. Aprendamos a obedecer a Dios. Aprendamos a leer su palabra correctamente. Aprendamos a obedecer lo que Él nos ha mandado en su palabra santa. ¿Cómo quieres vivir en tu casa? Hermanos, hermanas que tienen ley, quiten su ley. Ya no le digan a sus hijos: no, quiero ir aquí, ven, hijo, ven, no importa, vete para... papá, cómprame una moto, quiero... Sí, mi hijo, te compro una moto para que te mates ahí. Sí, ¿cómo no te compro? Quite la ley. Dígale a su hija: no, anda con quien sea, no te importa, mi hija. No, anda, no importa, tú vive tu vida, hazlo, es tu vida, tú vas a responder, ¿no? ¿Qué le va a decir eso a su hijo, no? Qué tristeza que las niñas tengan que cargar con un niño. Enseñan a sus hijos, amenácelos. Díganle: cuidadito y vayas a embarazar a una niña, porque me casas y te sales de la escuela y trabajas y vives y cuidas a ese niño, porque si no te la vas a ver conmigo. Y lo mismo a las niñas: si sales con un amigo, allá tú no te voy a cuidar de tu hijo jamás, porque hiciste mal delante de Dios. Por lo menos amenácelo, quizás sirva de algo. Pero si dices: no me importa, hay que vivir a su vida. Yo también viví mi vida. Precisamente, hermanos, porque nos fue mal, porque no hicimos la voluntad de Dios, que no teníamos ley, desobedecíamos a Dios, nos fue mal. No queremos el mal para nuestros hijos. Piense, si quitas la ley, si no crees en la ley, quítala de tu casa y deja que vivan como quieran, al fin que están bajo la gracia. La gracia, hermanos, es el cuidado maravilloso de Dios. Es algo que Dios nos dio, que no merecíamos, pero que nos los dio. La gracia es lo máximo de Dios, es el amor, la misericordia de Dios para que nosotros la cuidemos. La Biblia dice que el que viola la ley de Moisés por boca de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Pero también dice que aquel que se burla de la gracia, que pecan contra la gracia, dice: ya no hay remisión por el pecado, sino una horrenda paga de fuego le corresponde. Para todos los que viven en la gracia, procuren vivirla y no violarla, porque esto es peligrosísimo. ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Cómo vas a obedecer ahora la palabra de Dios? ¿Qué le vas a enseñar a los hombres? No, ustedes le hagan caso al pastor, nos quiere llevar al judaísmo. El Antiguo Testamento, eso ya pasó. Eso le vamos a decir: muy pequeño serás llamado. Pero cualquiera que enseñe, que imponga, que establezca lo establecido por Dios, no lo mío, lo establecido por Dios, será llamado grande en el reino de los cielos. No sé si entiendes esto, pero Dios te hará entenderlo algún día. Ponte de pie. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más estoy muy contento de poder expresar el mensaje de la palabra del Señor. Hoy estuvimos hablando acerca de la ley y de la gracia. Quizá algunos, cuando oyeron ley, rápidamente se pusieron alerta y dijeron: no, nos quiere llevar al judaísmo, quiere ser que seamos legalistas, quiere ponernos cargas pesadas. Nada de eso. Como ustedes pueden escuchar, se trataba de eso. Se trataba de una obediencia a lo que Dios nos dijo. Se trataba de que nosotros podamos reconocer que el Señor Jesucristo vino a establecer su palabra, a enmendar su palabra, a que prevaleciera. Él vino para enseñarnos y para darnos su palabra bendita de parte del Señor. El Padre, en su misericordia, que es la gracia bendita, nos dijo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él expresa su gracia bendita a través de ese amor increíble de un Dios tan bueno. Así es que yo creo que tú esta mañana pudiste entender algo que es importante. La obediencia es muy importante. ¿Te imaginas la desobediencia en tu casa? ¿Te imaginas los hijos rebeldes que se podían engendrar en las casas? ¿Por qué? Porque no hay ley, porque no hay papá, porque no hay mamá, porque no hay nadie que les diga nada. ¿Cómo se crían? Increíblemente perversos.
Pero cuando hay alguien que impone la ley, que impone la disciplina en la casa, las cosas son muy diferentes. Asimismo, es la palabra de Dios para nuestras vidas. Dios la dio porque Él nos ama, porque Él nos quiere, porque Él no quiere que nosotros fracasemos. Por eso Dios nos dio su santa palabra. Por eso Dios nos dio su Torah, su ley, para que nosotros conozcamos su palabra. Así es que espero que en el Señor que tú hayas podido entender, comprender lo que significa la gracia, lo que significa la ley, y que este conjunto de cosas son un sinónimo de amor, es una expresión de amor de un Dios bueno, misericordioso, que quiere nuestro bien. Así como tú quieres el bien de tu casa y pones disciplina, así Dios quiere nuestro bien y quiere que nosotros aprendamos disciplina, aprendamos a obedecer la palabra bendita del Señor. Yo sé que para muchos que no conocen de Dios es muy difícil, pero déjame decirte esta mañana, cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, tú recibes a Jesús en tu corazón, tú recibes esa gracia bendita en tu vida, y cuando la recibes hay algo en tu vida que te hace que tú obedezcas, que tú leas, que tú te esfuerces por agradar a ese Dios. Si no lo conoces como tu Salvador personal, yo te invito para que tú lo conozcas como tu Salvador personal. Así es que ahí en donde estás, quiero que esta mañana hagas una oración y le digas: Señor, si tú no conoces a Jesús, yo no te conozco, pero quiero conocerte. Ayúdame, dirígeme a un lugar donde pueda estudiar tu palabra. Enséñame, instrúyeme, perdóname. Ven a mi corazón, yo no te conozco, pero quiero que entres a mi vida, en mi corazón. Quiero que todo se arregle en mi vida, en mi casa. Permíteme, Señor, que yo pueda servirte con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa Hawái para Cristo. La paz de Cristo sea en vuestros corazones. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.